a tener datos como de impulsividad o agresividad y a estados emocionales negativos, ya sea en el consumo o cuando uno deja de consumir. Aquí en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de este denominado sistema de recompensa con el núcleo accumbens. Vamos a pensar que este es mi cerebro. Yo soy de Guadalajara, me encantan las tortas ahogadas. Ya en mi memoria, en mi experiencia está que pienso en torta ahogada y si tengo hambre salivo y siento rico. Al momento que yo como mi torta ahogada, se libera esta señalización de dopamina en el núcleo accumbens y siento placer, siento rico, esta gratificación. Si yo consumo metanfetaminas, tengo la susceptibilidad, porque repito, cada persona puede tener una respuesta diferente, pues lo que generalmente encontraríamos que pasa es que siento una recompensa mucho mayor, siento más rico con el consumo de metanfetaminas o de anfetaminas, y esto explicaría el por qué, pues prefiera consumir metanfetaminas que comida. Y empiezo a abandonar esta actividad antes, pues más natural, más quizás sana, si es que no tengo muchos problemas de gastritis, obesidad, etcétera, que el consumir una anfetamina. Sin embargo, esta sobreestimulación, veamos aquí en metanfetamina qué pasa. Antes o escuchamos mucho que los antidepresivos son muy buenos porque inhiben la recaptura de serotonina, noradrenalina, dopamina, es decir, una vez que se libera en este espacio entre las neuronas, el que sobra se recaptura y entonces pues se vuelve a utilizar. Lo que hacen los antidepresivos, los inhibidores de recaptura, es que bloquean estas vías por donde se recaptura el neurotransmisor, se acumula más neurotransmisor aquí y esta neurona empieza a provocar más o a crear más receptores para estimularse y así es como aumenta el tono, la transmisión de los neurotransmisores implicados en ansiedad o en depresión. La metanfetamina no solo inhibe la recaptura, aumenta la producción de dopamina en estas vesículas, aumenta la liberación y aumenta los receptores. Es por esto que podríamos en algún momento hasta decir que muchas drogas tienen efectos mucho más potentes que los antidepresivos o que los ansiolíticos, y el problema no es el efecto positivo, sino que a la larga lo pierde y viene una contrarregulación. Es decir, esta idea, pues la verdad muy inocente de la marihuana medicinal, pues no es nueva, ¿no? O sea, todas las sustancias pueden tener en algún momento algún efecto terapéutico. Recuerden cuando en algún tiempo uno iba al doctor, hasta una mujer embarazada y decía, estoy muy ansiosa, no duermo, tómese una copita de vino tinto. O uno gordo, hipertenso, iba uno y decía, tómese una copita porque hasta le previene un infarto y le baja la ansiedad y duerme mejor. El cigarro se ha visto que tiene efectos ansiolíticos, antidepresivos en dosis altas y fumadores crónicos. Es decir, las sustancias pueden tener ciertos beneficios, pero a la larga no es nada más los beneficios, sino la parte que puede afectar y ese efecto benéfico, cuánto tiempo dura y a expensas de qué. Es por esto que no es tan fácil como decir marihuana medicinal o alcohol medicinal. Hay que analizar mucho más de a qué nos referimos. Aquí en esta diapositiva, en la parte que se ven como unas habas de color amarillo, ejemplifica, o bueno, no ejemplifica, es donde está este sistema de recompensa, este núcleo accumbens. A mayor intensidad de color rojo es que funciona más este sistema de dopamina. Que repito, la dopamina, esta transmisión en el núcleo accumbens, hace que sienta rico y por eso trabajo, por eso estudio, por eso hago ejercicio, por eso como. Si yo empiezo a consumir drogas y genero esta dependencia, vean cómo disminuye este funcionamiento, repito, en personas susceptibles, no en todos pasa, hacia las cosas placenteras. Y entonces uno dice, ya entendí por qué esta persona, antes de que tuviera dependencia al alcohol, se preocupaba por su empresa, por sus hijos, por hacer ejercicio y ahora ya no, pues ya no siente la recompensa igual. Vean cómo incluso en algunas personas con obesidad pasa algo parecido y como en el caso de estimulantes mayores como cocaína, esto es dramático. Y esto es importante porque si este sistema de placer o recompensa o motivación no funciona, y vean como en el caso de metanfetamina, un mes después de dejar de consumir, todavía no se recupera. Y hasta los 14 meses ya empieza a haber una recuperación aproximada del 80%. Pues por eso es que de repente uno dice, no todo es entrevista motivacional o técnicas motivacionales. Tú llegas con una persona que tiene esto fundido y le dices, mira qué bonito está el sol y mira el Cheyenne y adelante y Dios te quiere y tu familia, el sexo, y no siente motivación. Y el querer hablarle como si sintiera la motivación, el placer, como una persona que no tiene esto, no solo es absurdo, sino es una falta de respeto. Es como cuando uno llega con alguien que tiene migraña y le dice, échale ganas, levántate y piensa positivo. Pues si tienes una migraña no puedes hacerlo. O una persona que tiene una fractura y uno dice, pues todo es cosa de echarle ganas o de actitud, pues probablemente no vamos a
encontrar eso. Repito, estos no son cambios que hay en todas las personas con adicciones, pero son algunos de los frecuentemente encontrados. Otro es, hablábamos, la amígdala se condiciona. Yo cuando consumo la sustancia siento gusto, ya está como codificada, ya tiene este condicionamiento tras la droga, y al momento que se suspende, la amígdala se queja con miedo, ansiedad, depresión o apatía, y se activa este sistema del estrés, otra vez, hipotálamo, hipófisis, adrenal, y entonces tenemos estos síntomas de síndrome de abstinencia por exceso de adrenalina, de glutamato, que son esos temblores, sudores, taquicardia, se aumenta la presión, quiero ir al baño, me da diarrea, y que está muy vinculado a eso. El consumo crónico de sustancias, en este caso del alcohol, ¿qué genera? Pues daño en las neuronas. Aquí podemos ver un cerebro de una persona sana, de una persona con dependencia al alcohol, y vean cómo el tamaño es menor, se ve como un cerebro deshidratado, como que se hace más pequeño, y principalmente es en el nivel de la corteza frontal, y no nada más se hace más pequeño. Cuando se hacen estudios de funcionamiento cerebral, se ve claramente cómo este cerebro sano o normal está prendiendo por muchos lados. Esto es una técnica que se ve que tanta glucosa o energía usa, y vean cómo prende de manera uniforme. Y un dependiente alcohol pareciera que está más apagado, prende menos. Es decir, no solo es más pequeño, sino que funciona menos, y podemos entender las repercusiones que tiene esto. En el caso de cocaína también se ve una disminución del funcionamiento en la corteza frontal. En esta imagen acá estaría la nariz, acá la nuca, esta es la corteza de la frente frontal, y al ver una disminución del funcionamiento en esta área orbitofrontal, que es la que controla la impulsividad, ¿qué encontramos? Impulsividad y un consumo a pesar de tener consecuencias negativas. En este estudio, por ejemplo, podemos ver un dependiente a cocaína que al momento de que le pasan un video de la naturaleza, no se ve que se active nada. En este estudio lo que se ve es aquí la forma del cerebro, aquí podemos ver el cráneo, los ojos, la masa encefálica, y en los que siguen lo que vemos es una técnica en la que se ve que tanto está funcionando. Le pasan un video de la naturaleza y no se ve que se prenda nada. Le pasan un video sobre cocaína y vean cómo se prende clarito la amígdala, que es este centro de emociones, es decir, una persona dependiente a cocaína que tiene craving, ve algo que le recuerda a la cocaína, y automáticamente este sistema de las emociones es como si sonriera y dijera, quiero. Y se prende también la corteza singular anterior, que es la que anticipa la situación. Y entonces ve este video de cocaína y la amígdala sonríe y dice, quiero, y empieza a pensar, si consumo ahorita, voy a tener más energía, me voy a sentir muy bien, voy a tener mejor desempeño sexual. Si no lo hago, me voy a sentir triste, me voy a aburrir. Y ahí viene la parte cognitiva del craving y la parte emocional del craving. El craving es un síntoma vinculado con el deseo y los pensamientos de consumo. ¿Qué pasa con la metanfetamina también? Este estudio se llama espectroscopía por resonancia magnética, y aquí se puede ver cómo específicamente en estas áreas del cerebro hay disminución de estos metabolitos, este llamado N-acetilaspartato, que es un indicador de qué tan viables o qué tan sanas están las neuronas, y se ha visto que en consumidores crónicos de metanfetamina hay alteraciones en corteza prefrontal y otra vez corteza singular anterior derecha, que tiene mucho que ver con esta percepción de los estímulos. Otros cambios que se ha visto es exceso de dopamina, exceso de glutamato en la metanfetamina, que eso daña neuronas y puede llevar a procesos de psicosis, alucinaciones, ideas fuera de la realidad, paranoia, que esto puede llevar a tener conductas inapropiadas. Y otro cambio importante en la metanfetamina es, en este ejemplo, lo que se está midiendo, en la parte de abajo es una persona abusadora de metanfetamina y en la parte superior un sujeto sano, cómo disminuye el transportador de serotonina, que básicamente nos habla de qué tanto está funcionando la serotonina en estas partes del cerebro. Y curiosamente, a mayor consumo de metanfetamina, menos serotonina, y a más alteraciones de este tipo, hay una mayor conducta de agresividad. ¿Y por qué tiene que ver con el tema de trauma? Porque el consumo crónico de sustancias con potencial adictiva puede llevar a conductas delictivas. Pensemos, mis emociones están mal reguladas, las áreas que controlan las emociones no funcionan, tengo una necesidad imperiosa de seguir consumiendo, y estos son factores importantes que llevan a cometer delitos. Que en alguna de las mesas se habla, no sé si ya se habló, se va a hablar de este programa de justicia terapéutica, en el cual precisamente lo que se postula es que muchas personas que cometen delitos, un factor que predispone a esto es el consumo de drogas, y como si se trata este consumo de drogas, entre otros factores que favorecen el delito, pues hay menos posibilidad de que la persona cometa delitos, y eso es a lo que se llama una justicia que trata de alguna manera las causas
que llevan a cometer delitos con el aparato de justicia y que esto pueda ayudar a que tengamos menos problemas de violencia o de agresión. Y las vinculaciones probablemente las van a ver en ese tema que tiene que ver con el efecto de la sustancia, que es lo que les comento ahorita, con lo sistémico, que es alguien que consume, pues legalmente se vincula con criminales porque no es legal el comprar, vender, etcétera, y eso lo mezcla con personas que ya cometen delitos. Y el otro es que necesita dinero para seguir consumiendo cuando ya no está produciendo dinero. De esta forma, pues la adicción, ya como dependencia de alguna manera, pues se manifiesta con dejo de consumir, tengo síndrome de abstinencia y por eso sigo consumiendo, o tengo daños ya en mi aparato corteza frontal, soy impulsivo y sigo consumiendo a pesar de no tener beneficios, o ya tengo este craving, esta asociación que es quiero consumir emocional y cognitivamente que me lleva a seguir consumiendo. Y estas alteraciones de una mala regulación emocional en amígdala, en sistema límbico, de pobre control de impulsos por la corteza frontal dañada, que involucra todas estas áreas y estos neurotransmisores, pues se puede manifestar con crimen y violencia. Es decir, una persona que tiene consumo de sustancias puede estar vinculada al trauma o por lo mismo que le genera la sustancia, por el medio ambiente que lo estigmatiza, que lo ataca, que lo encierra en contra de su voluntad o agrede sus derechos, o incluso ser parte del trauma por lo que hace. Pensemos lo que puede llegar a ser una persona intoxicada o en síndrome de abstinencia y el trauma mental que le genera precisamente por la culpa y todo lo que tiene alrededor. Inclusive esto se complica porque personas con déficit de atención y hiperactividad, aquí hay un cerebro que lo ejemplifica, que es un cerebro de una persona viva, tienen los mismos cambios, alteraciones en corteza frontal y en sistema de recompensa. Y hay estudios que han mostrado cómo hombres y mujeres con conductas delictivas y déficit de atención, al tener tratamiento, disminuye la tasa de conductas delictivas que llevan hacia estos eventos traumáticos. En un estudio que hicimos el doctor Carlos Lima y un servidor, revisamos en centros de internamiento de las asociaciones civiles, en dos en particular, una muestra de aproximadamente 200 personas en las que detectamos que aparte de la adicción tenían otra enfermedad mental, casi el 67%, muy parecido a lo que se ha reportado en otros países, y lo que nos interesaba era comparar los que tenían TDAH contra los que no. De forma general, las personas con adicciones en estos centros de tratamiento con TDAH tenían el doble de depresiones en el pasado, el triple de intentos de suicidio y 6 veces más conductas antisociales, que tiene que ver con mentir, manipular, engañar, conductas de aprovecharse de los demás, y muchas son conductas de agresión o delitos que se vinculan precisamente a este efecto traumático. Y de forma general, tratando de aterrizar esto a lo que vimos de manera general, es que muchas personas que tienen problemas de adicciones vienen de situaciones traumáticas. Pensemos que casi el 90% de las mujeres con trastornos por uso de sustancias están en edad fértil. ¿Cuántas de ellas tuvieron el embarazo o tuvieron la infancia primaria de sus hijos en situaciones de consumo con las alteraciones que vimos previamente? Y la vinculación, creo yo, más clara, más entendible del trauma hacia el perpetuar el consumo, favorecerlo, está explicada en esta diapositiva que ustedes pueden revisar en este artículo que es bastante interesante en el tema, que habla de un niño que tiene negligencia infantil, es decir, no le brindaron este estímulo, no le dan estas recompensas, no tiene estas gratificaciones, este cuidado, pues sus receptores de dopamina, de sentir placer, de sentir gusto por las cosas, no se desarrolla, tiene una mala sensibilidad del sistema de recompensa y ya más grande lo que busca es sentir este placer, este gusto con algo y por esto tiene más capacidad o es más proclive a buscar sustancias que aumentan mucho la dopamina como nicotina, como cocaína o anfetaminas, es decir, estimulantes. Mientras que un niño que tiene una poca, vamos a llamarle cuidado de amor, de cercanía, de abrazos, de apapacho, de este apego, pues tiende a generar una mala estimulación del sistema de oxitocina, que es el que nos vincula, nos hace sentir cercanos, y esta mala sensibilidad lo lleva a uno que se sienta aislado, que no pertenece a un grupo, solo, y esto lo vemos mucho en niños en situación de calle. Muchas veces el consumo tiene que ver más con sentirse parte del grupo o en una secundaria, que si no tomas o si no fumas no eres parte de ese grupo y buscando ese cobijo, ese apego emocional, pues de alguna manera favorece el consumo. En esta población se ha visto mucho la tendencia a opioides, que tienen mucho que ver con este sistema, fentanilo, codeína, heroína, morfina. Y por último, los niños que están expuestos a abuso infantil.
a este que vemos más vinculado al trauma, a la violencia, a los golpes, al maltrato, y que este sistema del estrés que está sobreestimulado, que tiene mucho, muy sensible estos traumas grabados en la memoria y que se representan, pues tienden a generar más síntomas de ansiedad, de estrés postraumático, de traumas no resueltos, y existe una tendencia mayor al uso de sustancias como drogas, depresoras, como cannabis, como la marihuana, al alcohol o incluso benzodiazepinas. Es decir, el cómo nos marca nuestra infancia o incluso nuestra vida de adultos puede favorecer cómo nos vinculamos con las sustancias y por supuesto puede generar una cierta predisposición o no a seguir consumiendo a pesar de las consecuencias negativas que esto tenga para las personas. Pues esta es mi participación. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Mario González Zavala, como siempre, datos sumamente importantes, sobre todo no solamente por el expertise, sino por estar en el campo de batalla y que efectivamente, bueno, pues ya en clínica comprobamos, ¿no? Toda esta cuestión epidemiológica de los estudios que ha realizado hasta el momento. Gracias, Mario.